Saludos a todos, chicos, jóvenes y grandes que nos están viendo el día de hoy. Espero que se encuentren bastante bien por todo esto de la contingencia del COVID-19, ya que estamos encerrados en nuestras casas y no podemos participar en las clases reales. Hoy hablaremos sobre una materia dinámica social, pero sobre un tema específico. Hablaremos sobre los principios de la socialización. Así que es un tema bastante largo, les recomiendo que busquen un lugar cómodo, tranquilo, se acerquen a una botanita, una agüita. Para poder comenzar, soy Admilcar López y vamos a ello. Primeramente tenemos que saber qué es la socialización. La socialización es un proceso o método por el cual el ser humano aprende sobre sus culturas, normas, lenguaje y símbolos de su entorno. Como lo dice aquí, en el transcurso de su vida, nosotros aprendemos los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integramos en nuestra estructura de la personalidad. Los adoptamos, aprendemos a ello. Esto se refiere dentro de las escuelas o dentro de las personas que nos rodean y hablamos. Realmente vemos símbolos, escuchamos el lenguaje en todos lados y nuestra cultura está marcada mucho. Aquí en México, por ejemplo, se encuentra en muchas casas de las abuelitas mucha cultura. Así que ya sabiendo esto, vamos a saber qué es la sociología. La sociología es aquello que lo estudia. La sociología es la ciencia que se encarga de estudiar todo, del por qué viajamos, del por qué tenemos hospitales, del por qué somos como somos y de por qué hemos evolucionado, de los cambios sociales. Es un análisis científico de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por una actividad social de los seres humanos. Como les digo, es la ciencia que nos estudia a nosotros, nuestro comportamiento y cómo actuamos. Así que vamos a hablar de sus fundadores, de dónde salió la palabra sociología. Realmente no lo sabe mucha gente, así que el primero que acuñó esta palabra fue Augusto Comte, esta personita que se encuentra él aquí, que nació en 1798 y murió en 1857, fue un filósofo, sociólogo, burgués francés. Él optó y fue el fundador del positivismo. Y Santiel, ¿qué es el positivismo? El positivismo es una teoría donde la ciencia es la única, es la auténtica. Es el conocimiento científico el más válido de todos. Eso es. ¿Y cómo se obtiene? Mediante el método científico. Eso es lo que dice Augusto Comte. No la filosofía, no tu creencia, no nada. Solamente lo que te dice la ciencia. Y también existe Herbert Spencer, que es otro de los padres fundadores de la sociología, que en este caso nació en 1820, que es el que está aquí, el peloncito este, y murió en 1903. Fue el fundador de la teoría de la evolución de la sociología. ¿Y en qué consiste esta teoría? Consiste en la evolución del hombre mediante un proceso paulatino de división de trabajo, que en este caso existe, por ejemplo, la teoría de la sociología militarizada, que en este caso habla sobre que cada ser tiene un papel importante dentro de la sociedad y está obligado a desempeñarlo. Ahora hablaremos sobre las distinciones de la sociología. Existen dos distinciones, la estática y la dinámica. Yo creo que todos entendemos que la estática es la que se queda quieta, es el estudio de las condiciones de existencia de las sociedades y centra en el problema del orden como hecho y objetivo principal. Estática, quieto. Dinámica, en movimiento. Es el análisis del movimiento continuo de las sociedades, su evolución y desarrollo. Ahora hablaremos sobre las ramas principales. Esto ya sale un concepto demasiado grande que vamos a empezar primero por estructura social, pero también existe el cambio social. La estructura social, ¿qué es? Se entiende como un conjunto de organismos e instituciones que construyen y dan forma a la sociedad, como puede ser también la familia, escuela, las empresas, la religión, la nación y los estados. Son todos los organismos que forman parte de una sociedad. También existen las fuerzas productivas o las fuerzas de trabajo, a la cual es la capacidad mental y física de cualquier ser humano, para llevar a cabo una tarea determinada. Ok, aquí que vemos que la fuerza de trabajo o la fuerza de producción o productiva es el ser humano, como se marca aquí, y es la diferencia de todas las fuerzas simples de la naturaleza en que se es manejada desde el primer momento en función de los resultados. Ahora hablaremos sobre el objeto de trabajo. ¿Qué es el objeto de trabajo? Es con lo que trabajamos. En este caso puede ser la riqueza natural de los medios de subsistencia, como la fertilidad del suelo, las aguas abundantes en peces. Para pescar, para cultivar, es lo que trabajamos. O la riqueza natural en medios de trabajo como bosques, metales y petróleo. La minería, la tala de árboles, es con lo que podemos trabajar. Y también existe la manufactura dentro de este objeto de trabajo. Ahora hablaremos sobre los instrumentos de trabajo. Como la palabra lo dice, yo creo que es lo más simple de todo. Los instrumentos que usamos para poder llegar a hacer el trabajo indicado. En este caso, la asa para arar la tierra, un martillo para clavar un clavo, etcétera, etcétera, etcétera.
También existen las relaciones de producción. Las relaciones de producción es un poquito más complejo, pero es la posición del hombre respecto a la población y distribución de la riqueza socialmente generada. Esto evoca a las clases sociales, como vemos aquí en una imagen, podemos ver al gerente y a una trabajadora que son distintas clases sociales o distinta distribución de riqueza. El gerente gana más que la trabajadora, la cajera. Aquí también podemos ver que existen tres tipos de clases, según Marx: la clase alta, la clase media y la clase baja. Y por último vamos a ver un subtema dentro de la estructura, la superestructura, que aquí entra el régimen sociopolítico, que son los estados, las leyes, las familias, sindicatos y partidos. Yo creo que todos entendemos por lo social y por lo político, ¿verdad? Ahora vamos a hablar el carácter social y personalidad particular. Aquí con personalidad particular quiero dar énfasis que es la psicología, lo que pensamos, lo que creemos, lo que sentimos. Es la psicología del hombre, perdón. Y las ideas e ideologías, yo creo que también muchos saben lo que es lo que pensamos y lo que creemos. En este caso, si creemos en la magia, en la filosofía, en el arte y la ciencia de cómo concebimos nuestra realidad. Ahora nos pasamos a lo que es el cambio social. El cambio social, existen muchas teorías de cómo ha pasado a lo largo del tiempo en todo el mundo. Desde Charles Darwin con su teoría de la evolución, que esta consiste en que su evolución a través de la selección natural, que consiste entre que va a sobrevivir el más apto, el más capacitado y el más fuerte. O la teoría de Herbert con su evolución unilineal. Un cambio social se interpreta como una serie de acontecimientos que marcaron un cambio en la historia. O sea, algo que pasó, que cambió todo, tanto nuestra forma de actuar y de ver el mundo. Vamos a hablar primero de los tipos de cambios, que pueden ser los cambios económicos con la industrialización, los cambios culturales con la expansión de opciones. Esto se dirige a que hemos conocido más culturas gracias a toda la globalización del mundo. Ay, vaya redundancia, perdón. Los cambios sociodemográficos, que es la urbanización, el crecimiento de las grandes urbes, de las ciudades. Cambios políticos como la democratización. También veremos unos cambios sociales bastante importantes durante todo este tiempo que yo creo que sabemos todos, que marcaron al ser humano, que es el esclavismo. Yo creo que sabemos todos qué es ser un esclavo. En este caso es aquel cuando no tienes derechos, no eres ni propietario de tu propia vida. Tú no decides si comes o no, lo decide otra persona que eres de su propiedad, eres un objeto. Luego existe el feudalismo, que es un sistema de gobierno y de organización un poco más flexible, se quita o se modifica la palabra esclavismo por trabajador de forma obligada o para el señor feudal. Es un sistema de gobierno de organización económica, social y política propio de la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculan a los vasallos y señores. Los vasallos son los trabajadores, los campesinos, con los señores feudales. Y ahora hablamos sobre el capitalismo. Yo creo que el capitalismo es un tema bastante amplio y muchos lo conocemos. Es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. Es sacar la mayor ganancia con algo solo para ti. En la importancia del capital como generador de riqueza, en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Aquí también entran los monopolios. Y ahora veremos algunos o muchos de los acontecimientos que marcaron un cambio en el mundo, que puede ser la rueda, que todos sabemos que fue un gran cambio desde los cavernícolas, el fuego, un gran cambio para cocinar nuestros alimentos y crear energía, el comercio, el trueque, la energía eléctrica, los derechos humanos que vinieron a revolucionar todo el mundo y a eliminar el esclavismo hasta cierto punto, porque aún nos falta ver un tema que lo veremos un poquito más adelante: la revolución industrial, la independencia de México, por ejemplo, que fue un gran cambio social para todos nosotros. El voto de la mujer también fue algo marcado y un gran éxito para las mujeres. También la televisión a blanco y negro y a color fue una gran transmisión de comunicación después del telégrafo. El ferrocarril para el movimiento, automóviles, los celulares. Wow, los celulares vino a revolucionar todo el mundo. Realmente ahora todos o la gran parte de la población sabe qué es un celular, y tenemos un celular que algunas veces es más inteligente que nosotros y nos tiene, como aquí en la imagen, enviciados, que nos tienen atados a ellos. Luego existen las huelgas o marchas, que en este caso entran las feministas. Y existe la diversidad sexual y la legalización en muchos lugares, desde que se puedan casar dos personas del mismo sexo, vino a revolucionar mucho la sociedad. Y ahora el tema más importante, el actual, y uno de ellos es el COVID-19. Yo creo que todos, definitivamente todos sabemos qué es, pero esto viene a cambiar nuestra sociedad por completo con la nueva normalidad.
de tener nuestra distancia con las personas, de no besarnos, de no tocarnos, de usar cubrebocas todo el tiempo y absolutamente todo el tiempo. Esto viene a cambiar, y esto viene a cambiar todo lo que concebimos de la realidad. Definitivamente se acerca una nueva era, un gran cambio, y esperemos que podamos adaptarnos rápidamente, porque realmente es de vida o muerte. Ya hablando sobre la sociedad, la estructura y cambio social, pasaremos a hablar sobre los procesos sociales. ¿Qué es un proceso social? Es por el cual una persona pasa para poder adaptarse a algo o asimilar algo. Son las distintas maneras en que la cultura y las organizaciones sociales cambian o son preservadas. Son cambios históricos conscientes dentro de una sociedad o una institución. Ahora vamos a hablar de los procesos asociativos. Para que pueda iniciarse un proceso asociativo es necesario que se den los siguientes pasos: que haya solidaridad emocional, intereses comunes, actitudes y tolerancia. Los procesos asociativos son los procesos más simples y pacíficos y lindos que existen dentro de nuestro entorno y de cómo actuamos. Hablaremos primero del proceso de acercamiento. Yo creo que todos sabemos que es acercarse uno al otro, que también puede ser adorar o cortejar a una persona. Cuando te acercas a una mujer guapa, con tu cara de galanazo y todo eso, eso es una manera de ser asociativo. También es hacer una donación, o sea, ser caritativo, ser presentado a otra persona por una tercera persona. Eso es también una manera de acercarse a otra. Hablaremos también sobre el proceso de ajuste. ¿Qué es un proceso de ajuste? Yo creo que lo entendemos por sus propias palabras. Es un ajuste, es una forma de acomodarnos o de congeniar con otras personas, otras culturas, otras ideologías. Consiste en obrar de tal modo que las diferencias de opiniones, sentimientos con otra persona queden atenuados. O sea, si eres completamente distinto a otra, llega un momento en que te ajustas para que sus diferencias no se noten. También existe otro proceso asociativo que puede ser el proceso de cooperación. Yo creo que todos sabemos qué es cooperación, qué es cooperar, tanto económicamente como en acciones. Aquí hablaremos sobre acciones, que es una actividad común entre dos o más personas con intereses semejantes, comunes o complementarios. A tal manera que existe, por ejemplo, la cooperación directa, que es cuando dos o más personas hacen lo mismo para lograr un objetivo, pero exactamente las mismas acciones. Y existe la cooperación indirecta, como se muestra aquí en la imagen de los niños limpiando. Es una cooperación donde todos hacen actividades distintas con un propio fin, que es limpiar la casa, pero todos haciendo cosas distintas. También existe otro proceso de asociativo, que es la transculturación. Esto es cuando una cultura adopta partes de otra, como aquí vemos a un indígena de una etnia usando una cámara. Está usando la cultura de otro lado o la tecnología de otro lado junto con la de él mismo. También conocido como aculturación, es el fenómeno de cambio o transformación de una cultura por un contacto de otra. Es como se ha modificado una cultura para adaptarse. También existe otro método, que es el proceso de asimilación. Son los cambios que se producen en un individuo al vivir en un grupo o nación diferente hasta borrar todas sus diferencias. ¿Qué es esto? Que es, por ejemplo, si nos vamos a vivir a Alemania, va a llegar un punto donde vamos a asimilar su cultura y solamente su cultura es la que vamos a respetar y ver, al igual que su lenguaje y sus símbolos. Y vamos a perder gran parte de nuestra cultura mexicana. Así que también existen otros tipos asociativos, que aún nos faltan varios, que es el mestizaje, que es otro tema muy conocido, que es cuando dos razas o dos distintos individuos se juntan de distintos grupos étnicos por medio de matrimonios. Son indígenas con otra raza, crea el mestizo. Por ejemplo, aquí muchos de los mexicanos somos mestizos. Si nos vamos muy atrás en nuestro árbol genealógico, pero muy atrás, cuando existió la colonización europea, se crearon muchos mestizos. Muchos europeos se juntaron o tuvieron relaciones con muchas indígenas de aquí de México y viceversa. Así que se crean los mestizos. Así que la mayoría de mexicanos somos mestizos, en conclusión. Así que tendremos un familiar europeo allá, así que hay que buscarlo, si hay una herencia o algo. Unos euros no nos caerían mal. Continuando, existe el proceso de integración, unión y fusión. Aquí es cuando dos culturas se unen sin ser modificadas completamente. Aquí puede ser cuando la filosofía, cuando las obras de arte, los medicamentos e inventos se unen a una sola cultura y los crean como propios, pero todos lo tienen. ¿A qué me refiero? Todos tenemos un celular, que es parte de la cultura. Todas las culturas lo tienen. Así que es una forma de integración y de unión. Ya por último nos quedan dos términos de asociación, que es el educativo, que es por el medio del cual la sociedad transmite a las nuevas generaciones su herencia, técnicas e informaciones.
habilidades específicas y formas de comportamiento, valores y normas. Como dice mucha gente, la escuela es quien educa. Así que nos va metiendo poco a poco a una vida real y a conocer nuestro entorno, a ser socialmente conscientes de todo lo que ocurre. Aquí aprendemos símbolos, aprendemos información, cultura, etcétera, etcétera. Por último, existe un proceso asociativo bastante largo, importante y un poco extraño de entender, que es el proceso de turismo. Pero se los voy a resumir en algo muy, muy rápido. ¿Qué es el turismo? El turismo es viajar de un lugar a otro. ¿Qué haces en el turismo? Conocer la cultura de un lugar. La conoces, la disfrutas, la analizas, pero vuelves a tu lugar y sigues usando tu propia cultura, o sea, no hay ningún cambio. Así que ese es el proceso turístico, simplemente te mueves un momento, conoces un momento y vuelves a tu lugar de origen, a tus costumbres de origen. Ahora hablaremos de un proceso disociativo. ¿Qué son los procesos disociativos? Son aquellos en los cuales son un poco más agresivos, un poco más donde integran la competencia, por ejemplo, o lucha para lograr una nueva normalidad, un nuevo grupo, un nuevo proceso. Como aquí dice, los procesos disociativos aspiran a desunir para volver a unir de otra manera, liberar energía de conjuntos o conglomerados de esfuerzos que asfixian las partes que lo integran. Por ejemplo, la lucha de clases. Muchos sabemos todo este tema, que por ejemplo son las huelgas, la lucha parlamentaria, debates públicos, mitines, etc. Son para disolver las formas sociales que existen para crear unas superiores. Como mencioné, la competencia puede variar mucho, desde cómo nos comportamos hasta cómo alcanzamos nuestras propias metas, pero siempre compitiendo con alguien más. O sea, no me va a ganar esa persona, yo soy mejor que él y así que voy a ver la manera de ser mejor que él. Por eso existe la competencia, son los esfuerzos de cada uno de los competidores que se dirigen contra otros competidores. Ahora, la oposición, Son conductas movidas por sentimientos subjetivos de los individuos: divorcio, enojo, pérdida de amistad, robos, oposición entre sexos, edades. Esto es cuando ya es un poco más personal, que en este caso puede ser el movimiento feminista, que es dirigido completamente contra los hombres. Realmente es contra los hombres. Esa es una oposición directamente. Por edades, cuando tienes un hermano más grande, un amigo más grande y tú eres menor, siempre hay ideas distintas y son peleas. O los divorcios, que siempre se separan por ideologías distintas. Ahora, por último, la rebelión, que es la más agresiva de todas, que es cuando los procesos disociativos no solucionan pacíficamente y solo la violencia puede solucionarlo, que en este caso es cuando ya están hartos la población y necesitan un cambio de ella, que en este caso mostramos aquí arriba lo que está pasando actualmente con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, por la muerte de George Floyd. Es un afroamericano que murió por una rodilla en el cuello por más de 8 minutos, y murió asfixiado por un policía. Así que la gente está enfadada, está enojada y quiere un cambio de ella. Lo intentaron de la forma pacífica muchas veces, no solamente en este tiempo, en años pasados, de forma pacífica para apoyar a los hispanohablantes, para apoyar a las distintas razas que existen o colores de piel. Así que, como no hicieron caso, ahora están dañando, destruyendo, golpeando, quemando propiedades privadas para lograr hacerse ver. Esto es una rebelión contra el gobierno, contra sus políticas. O por ejemplo acá, cuando están atacando el Palacio de Gobierno, el grupo feminista, para poder lograr ser respetadas y cuidadas por la sociedad. Ya por último, uno de los procesos sociales o formas de corregir son los contraprocesos, que en este caso existe el contrarreforma, que es una manera de usar las reformas en beneficio tuyo, y la contrainsurgencia, que es directamente para luchar contra las personas que piensan distinto, insurgentes a nuestros procesos. Ya para acabar finalmente la primera parte de este tema de los principios de la socialización, hablaremos sobre la estratificación social. ¿Qué es la estratificación social? Es por cómo nos clasificamos nosotros. Realmente es como una sociedad se clasifica a los grupos de personas de una manera jerárquica. Existe por desigualdades, abiertos y cerrados, estatus y roles. Empezaremos por la jerarquía de desigualdades. Puede haber gran represalia o clasificación por tu economía, si eres pobre o rico, son las clases sociales. Si tu género, si eres hombre o mujer, y de qué sexualidad, si te gustan los hombres, si te gustan las mujeres, si te gustan de otros sexos o otras cosas. Aquí te excluyen, te clasifican por raza o etnia, que ya lo hablamos, que si eres indígena, que si eres de color negro, que si eres de color blanco, etcétera, etcétera. Y las desigualdades por razón de edad. Mayormente somos los jóvenes los que hacemos eso porque creemos que lo sabemos todo. Y hacemos menos a los adultos, hacemos menos a las experiencias de la gente de la tercera edad.
Así que aquí nos clasificamos por edades, que los jóvenes somos lo mejor. Pero los adultos son los que tienen mayor conocimiento y están aún en el campo. Y los ancianos, los de la tercera edad, son los que tienen la experiencia. Así que es por desigualdades mayormente esto. Ahora hablaremos sobre los sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas cerrados permiten pocos cambios en las posiciones que pueden ocupar las personas a lo largo de su vida, mientras que los abiertos permiten una cierta movilidad de mejorar. En este caso vamos a hablar de la esclavitud, que definitivamente es algo cerrado. Ya todos lo sabemos, la esclavitud es una forma de estratificación social en la cual las personas son propiedad de otras, donde no puedes hacer nada más que lo que te ordena tu dueño. Pero mucha gente cree que esto ya acabó, que los derechos humanos ayudaron, que todo eso, pero lo que les dije anteriormente, existe todavía un tipo de esclavitud. Este tipo de esclavitud es la esclavitud moderna. ¿Qué me refiero con la esclavitud moderna? La esclavitud moderna son los trabajos forzados, la esclavitud para saldar una deuda y la prostitución. Los trabajos forzados es aquel que el gobierno te obliga a hacerlo. Para reclutar trabajadores a la fuerza, ya sea que también lo usan mucho como castigo, pero por ejemplo el servicio militar o los servicios sociales son obligatorios por parte del gobierno. Es un trabajo forzado sin goce de remuneración o sueldo. La esclavitud para saldar una deuda, wow, esto... Todos somos esclavos. O la gran parte que tienen deudas con gente que te dieron crédito, por ejemplo, empresas crediticias que son Liverpool, Coppel, etcétera, etcétera, trabajas para ellos realmente, aunque no es directamente, pero todo tu dinero es para pagarles a ellos por los créditos. Y la prostitución, donde las mujeres y niños se desplazan de sus países de origen como la esperanza de volver a tener un trabajo digno. Es la única opción que al final les queda. Luego está el sistema de estamentos. ¿Qué es el sistema de estamentos? Esto inició en Europa medieval, que estaba organizada socialmente gracias a este sistema basado en una jerarquía rígida, donde no podías mejorar o rara vez podías mejorar de derechos y obligaciones. Esta jerarquía estaba ordenada son cuatro grupos, pero no se cuenta el cuarto porque es el rey. No hay nadie más arriba de él y no puede haber nadie más que el rey. En cambio en la nobleza puede haber varios nobles, en cambio en el clero puede haber varios del clérigo, que en este caso son por ejemplo los sacerdotes, etcétera. Los nobles son los guerreros, los que tienen propiedades, los lords, o los campesinos que están hasta abajo de la cadena alimenticia, hasta abajo de lo más bajo, donde también los artesanos entran aquí, donde son los que se encargan de trabajar la tierra, que están en la parte más baja de todo. Luego está el sistema de castas. El sistema de castas es un poco complejo el tema realmente, pero se define con el estatus heredado o adscriptivo de las personas en su sistema cerrado, porque el nacimiento determina tu vida. Ok, lo explico. Aquí conforme naces, si naces pobre, morirás pobre. Eso es un sistema completamente cerrado, pero sí son las castas. Si naces rico, morirás rico. Pero realmente por cómo naces, con el nivel económico, con el nivel social, mueres. No puedes mejorar ni puedes cambiarlo. Luego está el sistema de clases. El sistema de clases es un poco más abierto, se podría decir, porque puedes mejorar de lo que se encuentra en la primera parte de la imagen a la otra. ¿Y cómo se logra esto? ¿A qué me refiero? Esto es conforme tu esfuerzo puedes llegar a mejorar de ser pobre a ser rico. Tienes esa movilidad. Aquí dice: la industrialización sustituye el sistema de castas por el de las clases sociales. La estratificación social resultante de la desigualdad de distribución de riqueza y poder y el prestigio. Aquí, como digo, puedes desde ser pobre a llegar a ser rico, es tu decisión. Tú lo puedes llegar a lograr gracias a las clases sociales. Por último, hablaremos sobre los estatus y roles. Yo creo que es algo muy rápido y que toda la gente sabe, pero el estatus es donde estás. Donde si eres líder o gerente, los de recursos humanos, los administrativos y los trabajadores. Eso es el estatus, es el puesto que le corresponde a cada miembro en un sistema social. O por ejemplo, el estatus puede ser en el gobierno, o en el tema político es el presidente, los diputados, senadores, gobernadores, y al final el público en general. Y los roles, esto dentro de esa cadena política, sigamos hablando, los roles del presidente es manejar al país. Y los roles de la población es pagar los impuestos. Pero, por ejemplo, aquí pongo la imagen aquí arriba sobre una serie muy conocida sobre La Casa de Papel. Sobre cada integrante tenía un rol específico. Que si era abrir la bóveda, que si era abrir un pozo, que si era disparar, que si era hacer algo. Y tenían aparte un estatus que era el profesor, que ese era el capitán de todos, y había otro que se encargaba dentro de todo el sistema, perdón.
No supe explicarme ahí muy bien, una disculpa. Pero ustedes más o menos creo que entienden lo que es el rol, es el papel que cada uno desempeña dentro de una sociedad y el estatus es el lugar donde estás, el puesto. ¿Qué les dije? Les dije que iba a ser esto largo, ¿verdad? Pero tranquilos, ya casi llegamos al final. Espero que esté siendo amena todo esto. Y para acabar y vamos rápido sería la cultura. Vamos rápido, la cultura es bastante grande. Pero vamos a decir qué es cultura. Primeramente, la cultura se refiere a un conjunto de bienes materiales o espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. Realmente yo creo que todos sabemos lo que es el tema de cultura. Donde aquí entra, por ejemplo, el lenguaje, los símbolos, los hábitos, los valores, las herramientas y el conocimiento. La cultura es una especie de tejido social donde engloba muchos comportamientos de tu entorno y expresiones de una sociedad determinada, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser o los rituales. Ahora vamos a hablar en qué actúa el hombre en la cultura. Aquí se los voy a resumir realmente porque si ven es mucha información, pero si lo logran ver y pausan el video, verán que se reduce en una sola palabra. El hombre, si no existe el hombre, no puede existir la cultura. El hombre la crea y la puede modificar. Así que el hombre es el núcleo de la cultura. Es todo. Es lo que dice este texto que está aquí marcado. Ahora vamos rápidamente con el grupo y la cultura. Existen dos tipos de grupos. Bueno, existen más, pero los más importantes o los más significativos o representativos que hay es la alta cultura. ¿Qué entendemos por alta cultura? Se refiere a las pautas culturales que distinguen a la élite de la sociedad. Ok, lo explico. No sé si han llegado a ir a restaurantes demasiado finos, caros, donde va muy poca gente. Un pequeño sector de la población donde hay 6 cubiertos, donde hay 3 tipos de copas, donde tienen muchas cosas que realmente no muchos de nosotros sabemos utilizar, pero es una cultura propia de una alta sociedad. Por eso se le llama alta cultura. Luego existe la cultura popular. Antes de eso, en la alta cultura también se refiere el ir a exposiciones de arte, a la ópera y todo eso de esa manera que lo vemos muy como fifí en la mentalidad de nuestro gobierno, pero es eso la alta cultura. Y ahora hablaremos sobre la cultura popular, que es la que abarca gran parte de la población, que dice aquí, que son pautas culturales que están ampliamente extendidas entre la población y la sociedad, que es una forma de comportamiento desde, por ejemplo, los voladores de Papantla, los bailes o los propios rituales que existen. Puede ser desde el Día de Muertos hasta, por ejemplo, las limpias con otro tipo de ramas o follaje. Ahora hablaremos sobre los niveles de cultura. Existen unos cuantos niveles de cultura que los voy a ir mencionando uno por uno, que por ejemplo la subcultura, la explico. La subcultura es la cultura propia de ciertos grupos que sustenta en los valores básicos de una cultura dominante y los adaptan a otra cultura o otro tipo de grupo. ¿A qué me refiero con esto? La subcultura es una cultura dentro de otra cultura, donde sus integrantes son dominados por la principal cultura, pero entre ellos crean esa subcultura o crean una rama de ello con otras ideologías, pero respetando las de la dominante. Ahora vamos a la contracultura, que es exactamente que es completamente lo opuesto a la subcultura, que en este caso se refiere a movimientos culturales que se oponen dominantemente a la cultura que domina. ¿A qué me refiero? Que puedes estar en una cultura normal, donde toda la gente es la misma, pero existe una pequeña donde está en contra de esa cultura. Completamente, sus ideologías están en contra de esa cultura. Así que ellos mismos respetan su propia cultura, sus propias ideologías, sin respetar la de la dominante. Ay, menciono mucho cultura, ¿verdad? Espero que se esté entendiendo. El etnocentrismo es una manera en que te voy a explicar fácilmente. Mi cultura es más importante que la tuya. Y la mía es la que se tiene que respetar. Punto. Eso es el etnocentrismo. Si se fijan aquí en la imagen están, por ejemplo, todas las fichas blancas contra un peón negro. Así que todo lo ven mal porque solamente se tiene que respetar el blanco. A eso me refiero con el etnocentrismo. Tampoco se basa en el color de razas, no tiene nada que ver, simplemente para que se vea que mi cultura es la mejor. Y solo vas a respetar la mía. A eso se refiere el etnocentrismo. La aculturación, ya la mencionamos, por cierto, que es el proceso a través de cada individuo, un grupo de personas o un pueblo adquiere o asimila, tengo esto blanco aquí, los rasgos y elementos de otra cultura, diferente a la propia.
Aquí ya lo explicamos, así que no voy a abundar más en el tema. Y la desculturalización finalmente se desarrolla cuando un sujeto o una comunidad va perdiendo sus características culturales de manera paulatina en el marco de su adaptación a una cultura diferente. ¿A qué viene esto? Que pierdes completamente tu cultura. Vuelvo a decir mucho como un tema anterior que ya mencionamos, donde si te vas a vivir a otro lado, realmente vas a perder tu cultura inicial, tus raíces. Vas a optar por otra o te van a obligar a optarla. Aquí, por ejemplo, fue cuando nos colonizaron los europeos, que completamente dejamos de creer en nuestros dioses. Dejamos de creer en el dios de la lluvia, en el dios del viento, en el dios de la agricultura, para creer en un solo dios. Perdimos toda nuestra cultura. A eso se refiere la desculturalización. Ahora sí, ya por último vamos a hablar sobre los elementos de la cultura, lo que lo componen. Vamos rápidamente, los elementos ya sabemos qué son, de qué se está compuesta la cultura. Vamos con las normas. Las normas son estándares de conducta aceptables que comparten todos los miembros de un grupo y señalan a los miembros lo que pueden hacer y lo que no. Realmente las normas son las reglas, lo que puedes hacer dentro de una sociedad o lo que no puedes hacer. Entonces ya sabemos lo que son las normas. Las normas son las reglas y lo que te llevan a una pauta de qué hacer o no. Te marcan un límite. Ahora hablaremos sobre los principios. Los principios son los conjuntos de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Muchos hemos escuchado, oye, él no tiene principios. ¿A qué se refieren con principios? Los principios pueden ser desde comer con la boca cerrada, pedir, decir por favor y gracias, primero las damas, etcétera, etcétera, etcétera. Son principios o valores que están dentro de nosotros. Así que ahora seguimos con los símbolos, que ya hemos marcado mucho lo que son los símbolos. Yo creo que sabemos lo que es un símbolo, que no contiene ninguna palabra, solo es un dibujito, y sabemos lo que significa. Son acciones o creaciones humanas, como el lenguaje es un sistema de símbolos abstractos que reflejan ideas, los pensamientos, etcétera, como vienen aquí. Iba a decir que no contienen letras, pero por ejemplo, el no estacionarse hay una E. Pero a lo que me refiero es que no contienen frases o palabras. Ahora vamos con las costumbres. Las costumbres es un poquito más complicado de explicar, pero son unas corrientes de la cultura. Son prácticas cotidianas que surgen espontáneamente y se espera que toda la sociedad las ponga en práctica. Ahora vamos rápidamente con los valores, ya para terminar, ya que puedan respirar. Ya espero que ya se hayan acabado su botanita. Espero. Ahora vamos con los valores. Los valores es algo que todos sabemos, son ideales abstractos que nos indican pautas del comportamiento. No son como las normas, porque las normas son reglas. Los valores es algo que tenemos que actuamos fuera y dentro de la sociedad, que es, por ejemplo, el respeto, la confianza, la honestidad, la solidaridad, etcétera, 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 entre otros valores. Pues lo prometido es deuda. Espero que hayan aprendido, que haya sido ameno, que no haya sido tanto lío de palabras. No soy un experto realmente. Espero haber contribuido. Espero que haya quedado entendible. Pueden dejarlo en los comentarios cualquier duda o sugerencia que puedan hacer. Si me vieron ver en ratos aquí o en ratos acá, es porque realmente acá tengo la imagen, así que se me dificulta ver solamente un foquito blanco o ver dónde está mi rostro para ver qué gestos hago, qué cosas se hacen. Por mi parte es todo, espero su comprensión. Muchísimas gracias por ver el video. Estaremos en contacto y seguiré subiendo distintos tipos de videos para poder ayudar a la comunidad. Les dejo ya por último las referencias de donde salió toda esta información. La mayoría son de libros y otros son de páginas web. Agradezco su comprensión. Que tengan una excelente tarde. Soy Amílcar López. Hasta luego.